Value Investing FM, episodio 300. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con otra fantabulosa entrevista. Y como siempre, el warning. El warning de esta semana es que no hay warning. Así que podemos proceder. Adrián, por favor. Sí. Vuelve con nosotros, más de un año después, José Ruiz de Alda. Para el que quiera escucharlo, estuvo en el programa 88. En noviembre de 2019, hace 4 años, y en el 243, hace año y 2 meses. Él es asesor de Cima Capital. Bienvenido a Value Investing FM de nuevo, José. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un gusto volver por aquí con gente como vosotros. Bueno, José, como sabes, nos gusta a los invitados que venís aquí de forma recurrente preguntaros cómo os ha ido desde la última vez. O sea, la pregunta obligada es ¿cómo has vivido este último año y 2 meses? Bueno, pues depende un poco desde el punto de vista que lo preguntes, ¿no? Si es en términos de rentabilidad, por ejemplo, en nuestro vehículo asesorado, pues no ha sido un año especialmente bueno, aunque es un año con rentabilidades positivas, pero no especialmente bueno. Pero la verdad que si lo miramos desde el punto de vista de la composición de la cartera y el potencial que vemos de las acciones que tenemos en cartera y demás, pues en mi opinión ha sido un año bastante bueno, ¿no? En el sentido de que estamos muy cómodos con la cartera que tenemos, con los valores que hemos encontrado, los precios que estamos pagando. O sea que en ese sentido siempre nos gusta pensar más sobre lo que tenemos que sobre lo que ha pasado recientemente, y en ese sentido muy bien, muy cómodos, la verdad. Muy bien. ¿Y cómo ves la situación actual? Bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Siempre hay como mucha incertidumbre, ¿no? Siempre que hay alguien que me dice, joder, qué mal momento ahora, ¿no? Para invertir en bolsa, cuánta incertidumbre, ¿no? Y la realidad es que analizas los últimos 20 años o 30 o 40 y realmente en qué momento no ha habido grandes incertidumbres, ¿no? Eso es obvio. Yo personalmente creo que, con lo que veo, ¿no? Está claro que el mercado está posicionado, y esto es un poco charla de café, ¿no? Pero está posicionado a que va a haber una baja de tipos y que va a haber un soft landing económico. Y por eso, pues en Estados Unidos, por ejemplo, pues las bolsas cotizan a los múltiplos que cotizan, ¿no? Que para mí realmente son bastante exigentes. Dicho esto, la verdad es que en el entorno en el que nosotros buscamos ideas, que es un entorno normalmente más europeo y de compañías más pequeñas, más small caps, pues no por nada, sino porque son compañías que normalmente podemos entender mejor, pues es un entorno en el que personalmente creo que hay una oportunidad bastante buena para los próximos años, ¿no? Creo que los múltiplos son muy atractivos y que ha estado bastante penalizado en general, un poco por los problemas que ha habido de liquidez en los mercados, pues quizá por el dinero que ha viajado a las compañías más grandes o consideradas más de calidad o a la renta fija, etcétera. Pero bueno, pienso que es un buen entorno, ¿no? Para lo que estamos viendo, ¿no? Pero es verdad que es difícil a día de hoy decir que el mercado está, por lo menos el americano, ¿no? Está barato. Sí, por lo menos las empresas grandes, que ahora el mercado se ha partido en dos, parece, este último año, entre las empresas de más calidad y mayor tamaño y el resto. Y las empresas, también quizás tenga algo que ver la indexación, porque las empresas con más peso en los índices, que parecen más seguras, pues han sido el valor refugio de este último año, mientras que el resto están olvidadas. Y ahí es donde se pueden encontrar, en mi opinión, las mayores oportunidades. Sí,
A ver, hay una cosa que es obvia, ¿no? Cuando la gente pues prevé que puede venir un entorno de recesión o que puede haber dificultades económicas en general, pues suele haber los negocios, digamos, los mejores negocios, ¿no? Con las ventajas competitivas más grandes, pues suelen sufrir menos, ¿no? Y por una parte, nosotros pensamos que el mercado en ese sentido pues actuó correctamente, ¿no? Pues ha viajado hacia aquellos negocios que consideran que son superiores. El problema es que, pues, que en mi opinión, hay dos factores que determinan la rentabilidad en los próximos años de una cartera, ¿no? Y por un lado es la calidad de los negocios, que obviamente en ese sentido estoy de acuerdo en que las compañías que están cotizando a múltiplos exigentes pues son negocios de mucha calidad en muchos casos, pero el otro factor que es determinante y quizás hasta más importante es el precio que pagas, ¿no? Porque al final el punto de partida es lo que determina todo, ¿no? Cualquier negocio magnífico, bueno, esto yo creo que ya lo hemos comentado y se ha comentado en miles de veces, ¿no? Pero Microsoft, creo que en el boom del año 2000-2001, pues alcanzó un máximo que no volvió a recuperar hasta 13 años después, ¿no? En 2012 o 13 o 14, no me acuerdo qué año fue, creo que el 14. Y realmente durante ese periodo Microsoft no dejó de mejorar como compañía, obtener mejores retornos, mayores beneficios, pero al final si el punto de partida que has pagado es muy alto, pues tienes un riesgo, ¿no? Y yo creo que es la parte quizá que tiene menos sentido de la situación actual, ¿no? Y sobre todo porque a mí me preguntas hace un par de años que los tipos iban a estar donde están hoy y que las valoraciones iban a ser las que se ven y realmente no me lo creería, ¿no? Realmente si me hubieras dado esa información hubiera hecho algo y me habría equivocado totalmente. Muy buena la reflexión de que muchas veces los inversores se centran o nos centramos en entender lo que pasará a nivel económico, de los tipos de interés, del crecimiento del PIB, y al final, primero, ya es muy difícil prever lo que pasará y ya doblemente difícil es entender cuáles serán las implicaciones en la bolsa. Porque muchas veces lo que dices, bueno, pues si pasa esto, en la bolsa pues tendría que subir o bajar. Y al final pasa todo lo contrario. O sea que muy buena reflexión. Sí, sin duda, vamos. Yo creo que para mí este ejemplo es bastante claro. Quiero decir que yo creo que en 2021 pues le dices a alguien que van a subir los tipos y que va a haber la inflación que ha habido, etcétera. Y bueno, es verdad que en 2022 sufrieron las compañías de más crecimiento y demás, pero bueno, realmente tú ves el múltiplo de Standard & Poor's, ¿no? El forward para el año que viene, y hay una estadística muy buena que a mí me gusta, que es una tabla que te dice que en función de a qué múltiplo está el Standard & Poor's, por la rentabilidad que históricamente ha tenido después de estar esos múltiplos, ¿no? Oye, pues cuando el Standard & Poor's ha estado por encima de 20 veces, la rentabilidad que ha tenido a 1 año, a 3 años, a 5 años de media, ¿no? En la historia que tenemos de la bolsa, ¿no? Y realmente eso no es más que la, digamos, demostración empírica de que si el punto de partida es alto, pues es difícil obtener buenos retornos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el riesgo ahora mismo, sinceramente. Aunque también es cierto que el S&P 500 puede ser algo engañoso, porque si le quitas los 7 magníficos de las grandes empresas que pues pueden ser una versión actual de los Nifty 50, si le quitas esos, no está tan caro el índice. Si le pones los otros 493 componentes, la verdad. Sí, No de sé hecho si creo viste esa gráfica, es que me llamó mucho la atención. Sí, Sí, Adrián, perdona. No, que lo que dice Paco es verdad. Yo había visto que salía el SP 500 y solo los 493. Y sí que salió bastante casi en la media. Salió por encima de la media histórica, pero tampoco muy lejos. Y es por eso, porque de hecho creo que es la mayor dispersión que hay en más de 10 años entre el SP 500 normal y el SP 500 Equal Weight. Sí, totalmente, ¿no? Y hay una narrativa, obviamente, de que los negocios que están generando esa dispersión pues son tan buenos, tan fuertes, tienen esas ventajas competitivas tan grandes que realmente esta vez es diferente, ¿no? Pues lo veremos, realmente, ¿no? Pero sí, totalmente. Es verdad que en el mundo de small caps en Estados Unidos y demás también hay, digamos que las valoraciones ya son otras, ¿no? Eso es cierto. Y luego hay una parte que son las compañías tecnológicas, digamos, de la burbuja 2021, las pequeñas, ¿no? Las que no son negocios tan consolidados y rentables, que realmente hubo una burbuja especulativa, una orgía especulativa espectacular ahí, o sea, compañías pues que multiplicaron por muchas veces, ¿no? Y es verdad que
esa parte del mercado ya se ha corregido, ¿no? Quiero decir, los Pelotón, los Farfetch, o sea, compañías que han caído un 90 y pico % y ya están en valoraciones que tienen mucho más sentido de lo que estaban previamente, ¿no? Está claro que el foco ahora está en las grandes compañías que por el peso que tienen y por los múltiplos a los que cotizan, pues bueno, existe esa disyuntiva, ¿no? Si realmente son negocios tan buenos que no sufrirán ni en ningún entorno de recesión y que justifican esas tires por su crecimiento, o no, quien es un poco más negativo y dice, hombre, pues también son ciertamente cíclicos esos negocios y puede que los crecimientos que han disfrutado los últimos años de repente se aplanen un poco y ya no tenga tanto sentido, ¿no? Veremos, eso solo lo sabremos el año que viene cuando nos volvamos a reunir. De hecho, y el último comentario antes de pasar a las tesis de inversión, llama muchísimo la atención que con los índices estadounidenses en máximos o rozando en máximos haya tantas grandes empresas tipo Disney, Nike, Adidas, que bueno, es estadounidense, pero es una compañía mundial, que estén tan alejadas de máximos, o sea, que tengan caídas del 50, 60% y no son chicharros en absoluto. Llama bastante la atención, sobre todo las empresas de consumo más discrecional. No sé cómo ves esto. Sí, realmente es verdad que la parte de consumo discrecional ha sufrido, y es obvio porque desde el punto de vista un poco macro, ¿no? Bajando hacia abajo, pues dices, oye, si hay una inflación muy fuerte, una subida de tipos que encarece el apalancamiento privado de las familias, lo unes con costes energéticos altos, con una inflación en alimentación muy fuerte, pues al final la renta disponible que te queda para ese tipo de productos, lo normal es que se reduzca mucho y si partías de valoraciones un poco exigentes, pues enseguida ha habido ajustes, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos metido en cartera una compañía que es Swatch Group, fabricante de relojes, que tiene marcas como Omega o Blancpain o Breguet, porque haya habido unos ajustes y nos parece que ya los precios son más razonables, pero es normal, ¿no? Lo que pasa es que estas compañías que tú comentas, que son muy grandes, pero realmente, claro, si las comparas con una Nvidia, pues que te sube, no sé, 800.000 millones de valoración en un año, pues claro, pues siguen siendo, dices tú que no son chicharros, pero ya casi, ¿no? Por lo menos en relativo. Totalmente. Y además hay que tener en cuenta la valoración a la que cotizaban estas empresas. Sobre todo Nike, de estas. Igual estaba a, no sé, 40 y pico veces flujo de caja libre. Entonces, aunque haya caído, pues sigue estando, o sea, igual ha pasado a precio razonable. Que algo caiga un 50% no quiere decir que esté barato, por muy buena que sea la empresa. Puede estar a precio razonable. Totalmente. Bueno, José, pues teniendo en cuenta esta coyuntura, vamos a hablar de algunas tesis de inversión que tienes o tenéis actualmente en Cima Capital, y una de ellas son las empresas aseguradoras. En este caso, bueno, en este programa vamos a tratar varias empresas españolas cotizadas en la bolsa española, y dos de estas aseguradoras son Catalana Occidente y Línea Directa, que a pesar de estar en el mismo sector, no se dedican a lo mismo. Son, dentro del sector asegurador, diferentes empresas o diferentes modelos de negocio. ¿Nos las puedes explicar y comentar dónde ves el valor en estos casos? Sí, por supuesto. En el caso de... Es verdad que son compañías diferentes, aunque compiten en una parte, en la parte de auto y de hogar y demás, porque, bueno, vamos a empezar por Línea Directa, ¿no? Línea Directa es una compañía aseguradora que principalmente es el segmento que es el 90% de su negocio es el sector del seguro de automóvil, ¿no? Que tiene unas dinámicas muy concretas. Entonces, es una compañía que históricamente pues, ha tenido unos ratios combinados o muy bajos, o tradicionalmente bajos. Es un modelo que ha funcionado muy bien y ha sido muy rentable. Un ratio combinado es pues, un poco lo contrario a la rentabilidad, ¿no? Si el ratio combinado es bajo, significa que los costes respecto a los ingresos que tienes por primas son bajos y por lo tanto tienes una buena rentabilidad por el producto, ¿no? que vendes. Entonces, ¿qué le pasó a Línea Directa? Creo que ya lo comentamos en la última vez, ¿no? Lo que le pasó a Línea Directa es que durante el COVID pues, fue un periodo tremendamente lucrativo para las compañías de seguros de auto, porque los asegurados habían pagado su prima y como apenas había circulación de coches durante ese año, hubo muy poco
digamos que hubo muy pocos reclamaciones por accidentes y reparaciones, ¿no? Entonces, tú cobras la prima y apenas hay circulación y no hay accidentes y no hay reclamaciones y eso lo que hace es que te dispara un poco la rentabilidad, ¿no? Es un poco artificial, obviamente, porque no podías, digamos que, tener en cuenta esa siniestralidad, ¿no? Como algo recurrente de cara al futuro, porque era un poco una normalidad, ¿no? Y en ese momento de siniestralidad muy baja y muy buena rentabilidad, pues digamos que Línea Directa pues se lanza a crecer con precios bajos y te encuentras con la situación post-COVID en los que empieza a reanudarse la circulación de vehículos, empieza a haber accidentes y esto se une a una inflación muy fuerte que hace que la reparación por cada siniestro pues sea más cara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las primas que has cobrado, en las que estás en una batalla por ganar clientes, seguir creciendo, pues eres muy bajo en precios y de repente se te disparan los costes. Y la compañía pasó pues, de tener ratios combinados por debajo de 90, lo que significa que ganas un 10%, digamos, por seguro, a tener pérdidas técnicas, ¿no? Que eso significa que tu ratio combinado está por encima de 100. Significa que si le estás ganando 100 a un seguro o estás ingresando 100 por primas de un seguro, pues los costes están por encima de 100, ¿no? Y esta ha sido la situación que ha tenido el último año. De hecho, ha cancelado el dividendo y la compañía, pues, ¿qué puede hacer en ese entorno? Pues olvidarse de, digamos, pelear en precios bajos y coger y empezar a subir precios para compensar la subida de costes, ¿no? Y eso es en el periodo en el que está ahora mismo. De hecho, como noticia positiva dentro del deterioro que ha tenido el último año y medio, pues está que en el último trimestre ya se ha visto una caída del ratio combinado significativa, ¿no? Que tiene su repercusión en que ya no crecen en clientes, incluso decrecen ligeramente en el número de clientes totales, pero que pues debe devolver la cartera a las rentabilidades históricas o por lo menos a rentabilidades positivas, ¿no? Y digamos que esta compañía es un poco una reestructuración, ¿no? Lo que diría Peter Lynch, un turnaround. Es una compañía que a día de hoy la parte técnica del resultado de la aseguradora es débil, pero ya está empezando a mejorar. Y luego está la parte financiera, que es la cartera que tienen de inversiones financieras, que obviamente una parte muy relevante por temas de requisitos de capital se invierte en bonos del Estado y ahora tenían una duración media de 3 años y, claro, se empiezan a renovar a rentabilidades bastante más altas, ¿no? Entonces la parte financiera está yendo bien, la parte técnica ha estado yendo mal, pero empieza a mejorar y, bueno, tiene pinta que ya el año que viene, 2024, pues será un año de mejora y en la que empezaremos a ver resultados ya pues bastante mejores, ¿no? Y la parte de Catalana Occidente, pues tiene una parte que coincide, que es la parte de Seguros Bilbao, etcétera, que tienen seguros tradicionales de auto y demás en los que compiten, aunque son en otro segmento, pero también compiten. Y luego la diferencia de Catalana Occidente es que aparte del seguro tradicional, pues tiene una pata que pesa más del 50% del negocio, que es el seguro de crédito, ¿no? Que es digamos que aseguras transacciones de crédito entre compañías y que es un seguro diferente, digamos que tiene dinámicas diferentes, ¿no? Y esta parte del seguro pues tiene ratios combinados bajísimos, hablamos del 70 y pico sobre 100 y tiene un margen muy fuerte, ¿no? El caso de Catalana Occidente es muy diferente. La compañía está cotizando a PER 6,7 de este año, está muy barata respecto a los beneficios de este año y si la compañía no está más alta probablemente es porque la parte de seguro de crédito pues siempre hay riesgo que en caso de una recesión, sobre todo si es una recesión en varias geografías a la vez, global, pues pueda tener un impacto en la rentabilidad de la parte de seguro de crédito, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la compañía incluso está ganando más dinero del que dicen porque son conservadores a nivel de provisiones y tratan de serlo y sabemos que se ajustan muy rápido a un deterioro del entorno de comercio internacional o de negocio de crédito, ¿no? Entonces, bueno, tiene su riesgo obviamente cuando empeora la situación financiera, pero el punto de partida es muy favorable y sabemos que la compañía pues ha habido situaciones de este tipo en el pasado y es capaz de adaptarse rápidamente, subir las condiciones, los precios y demás, ¿no? Entonces, son dos compañías aseguradoras en España, pero en situaciones absolutamente diferentes, ¿no? Una está en récords de beneficios y cotizando un múltiplo muy atractivo y la otra está, digamos que en un momento malo, en pleno proceso de reestructuración, pero que pensamos que va a tender a mejorar. En el caso de Catalana, te quería preguntar por este seguro de crédito, porque esta rentabilidad, lo normal, tal y como funciona el capitalismo, atrae a competidores. Y aún así, Catalana Occidente es uno de los
competidores o de las empresas más fuertes en este sector. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene Catalana Occidente para poder conseguir estos márgenes en este nicho de negocio? ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, al final es un tipo de seguro muy concreto, un nicho de negocio muy concreto en el que ellos, pues históricamente siempre han tenido una posición competitiva muy fuerte y en la que, pues hombre, obviamente hay un know-how sobre el negocio, sobre qué tipo de transacciones asegurar, en qué condiciones, qué primas, qué riesgos, qué tipos de compañías, no tener demasiado peso en una compañía o en un país concreto o en un sector. O sea, quiero decir, no es que sea una grandísima ventaja competitiva, sino que hay muchas pequeñas cosas que haciéndolas bien, pues obviamente te permiten seguir siendo fuerte en esta industria, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que en los últimos años este negocio yo creo que también ha sido especialmente rentable porque, en cierto modo, los políticos, una vez que implementan, digamos, esta es opinión mía más bien, ¿no? Pero una vez que llega la crisis del 2008, los políticos implementan las nuevas políticas monetarias de intervención en la economía vía liquidez, vía QEs, bajadas de tipos, digamos que cruzan la última barrera, ¿no? Ya de utilizar la política monetaria a lo bestia para intentar evitar recesiones y situaciones de este estilo, y lo que hacen es que muchas veces en vez de haber una recesión muy fuerte que tenga un impacto altísimo en el seguro de crédito en un año concreto, lo que hacen es que tienden a que todo sea soft landing, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como sedar, ¿no? A sedar la economía cuando viene una situación enseguida como pasó en el COVID, ¿no? Que de repente viene una crisis muy fuerte y realmente empiezan a dar liquidez a todos los agentes de mercado, intentan compensar y que no se dé un aterrizaje fuerte, ¿no? O una recesión fuerte. Eso tiene sus consecuencias negativas a largo plazo, porque aumentas el apalancamiento, porque no resuelves ciertos problemas que se dan en la economía o ciertas sobrevaloraciones de activos o ciertos sobreendeudamientos, y haces que probablemente la economía a largo plazo, a costa de no ajustarse, pues tenga digamos, un sufrimiento más continuo, más perpetuo. Pero es verdad que para este tipo de negocios, en cierto modo, les quita mucho riesgo, ¿no? Porque amortigua mucho los momentos duros en los que realmente puedes tener pérdidas significativas, ¿no? Porque asegures crédito de transacciones y de comercio en el que haya muchos impagos y puedas tener la siniestralidad se te pueda disparar, ¿no? Pero vamos, es un segmento que tiene su riesgo, obviamente, hay que saberlo gestionar y, bueno, históricamente la gente de crédito de caución, la gente de Catalana Occidente, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Y además, en el caso de Catalana Occidente, está una familia detrás, si no me equivoco. Sí, hombre, eso es, en general, para cualquier negocio, pues te da la tranquilidad de que no van a ser especialmente agresivos o que no van a tener un sistema de incentivos orientados a tomar demasiados riesgos, ¿no? Y en este caso, pues pasa lo mismo, ¿no? De hecho, ya os digo, yo creo que están ganando más dinero del que se publica, pero realmente tened en cuenta que la siniestralidad la tienes que provisionar, ¿no? La que estimas que se va a dar, ¿no? Es que, entonces, muchas veces, en mi opinión, creo que son incluso conservadores en el entorno actual. Además, eso es bueno porque muestras menores márgenes y, como dices tú, pues no atraes tanta competencia. Y si hace falta luego pues reducir provisiones, pues ya vendrán en el futuro, ¿no? Pero sí, obviamente en este tipo de segmentos pues es interesante, ¿no? Que haya una familia que tenga un background histórico de haber vivido crisis y que conozca muy bien el entorno de clientes a los que asegura, ¿no? Y por último, en Catalana Occidente, recuerdo, creo que lo comentó Javier Ruiz en la última, bueno, o alguien del equipo de Oros, en su última reunión anual, que puede haber un catalizador porque, como comentas, son demasiado conservadores con el capital y tienen cierto capital que podrían, pues, distribuirlo o hacer una adquisición como han hecho en el pasado, porque están, digamos, sobrecapitalizados. No sé cómo ves esta posibilidad. Sí, realmente tienen su capital regulatorio, el que tienen, está por encima de los requisitos, tienen excedentes de capital y pueden destinarlos a hacer adquisiciones como hicieron recientemente, ¿no? Con la compra de Mémora, ¿no? La parte del negocio funerario, ¿no? Y realmente, pues, bueno, son gente muy conservadora. Por un lado, eso es positivo en el sentido de que sabemos que no van a hacer ninguna barbaridad haciendo compras que sean dilutivas de valor o que no generen valor al accionista. Tratarán de que sí genere, ¿no?
Y luego también genera otro tipo de oportunidades, ¿no? Como la recompra de acciones, etcétera, aunque para eso son más reacios, ¿no? Quizás la parte que menos nos gusta de la tesis de inversión. Pero bueno, somos conscientes de que si compran, pues van a hacer compras que vaya fortaleciendo el enfoque estratégico que tienen de reforzar ciertas áreas, como están haciendo históricamente, y bueno, que intentarán comprar a precios atractivos, ¿no? Dicho esto, pues veremos si hacen adquisiciones, si realmente cumplen eso o no. Pero vamos, que su foco es ese, es seguro, porque más que nada se juegan su propio capital, ¿no? Muy bien. Pues Adrián, te cedo el micrófono para hablar de un tema que seguro que te gusta. Yes, toca hablar un poco de oro. Y especialmente porque tienes unas cuantas ya las tenías antes, si no recuerdo mal, que son unas cuantas de royalties de oro. Y especialmente Samstor y Osisko Gold. Si quieres comentar un poco tanto la visión del oro como de estas empresas concretas. No hace falta entrar demasiado en el modelo, porque aquí ya lo hemos hablado muchas veces, lo que es el modelo de royalty minera. Sí, bueno, nosotros históricamente, digamos que en el entorno así un poco monetario, macro, de apalancamiento global que hay y demás, nos sentimos cómodos teniendo algo de oro, ¿no? Pero no porque pensemos que el oro vaya a subir mucho necesariamente en los próximos años, sino si somos capaces de encontrar algún negocio que en términos de múltiplos y de retorno, pues nos parezca que nos pueda dar un retorno razonable en los próximos años en la situación actual y que actúa un poco como seguro, ¿no? Seguro de que este experimento monetario en el que seguimos, ¿no? Después de varias décadas, pues pudiera explotar o pudiera tener algún tipo de efecto no controlado, no esperable o no predecible, y que pasara algo que desajustara todo en ese sentido, ¿no? Entonces, históricamente hemos invertido en compañías mineras. Lo que pasa que es verdad que pues, la industria minera o los negocios mineros en muchos casos pues, son retornos relativamente malos y nos ha costado, bueno, con el tiempo hemos ido poco a poco haciendo un shift hacia royalties, pues porque nos gusta más el modelo, sobre todo en el caso de que nos equivoquemos, ¿no? Y que vengan años pues, relativamente peores para la industria del oro. Teóricamente es un segmento, ¿no? Que está mejor preparado para navegar todos los ciclos de la industria, ¿no? Está menos apalancado operativamente y en principio, pues a medida que el oro no baje o las mineras tengan inflación y mayores costes y caigan sus márgenes, pues tienen más capacidad de encontrar buenas oportunidades para financiar a las compañías mineras, etcétera, ¿no? Entonces, en general, por esa vía nos gusta más, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que si miras los prospects de las dos compañías en cuanto a desarrollo de royalties de los próximos años y cuántas onzas van a producir de media en los próximos 10-15 años ambas compañías vía royalties, las que van a recibir vía royalties o streamings, pues están a múltiplos bastante atractivos, ¿no? Y esa es la principal razón por la que los tenemos. En el pasado hemos tenido principalmente Osisko y Sandstorm, un poco a raíz de los problemas que ha tenido y de las malas decisiones que han tomado, pues a nivel de múltiplos, no solo múltiplos de free cash flow to enterprise value, sino de múltiplos ya del NAV de los activos que tiene, pues está más atractiva que nunca y bueno, y ese es el motivo por el que hemos entrado ahora, ¿no? En Sandstorm concretamente, ¿no? Este año. Y en Osisko, históricamente, pues hemos sido accionistas, hemos desinvertido cuando había un poquito más de euforia y un poco más de optimismo, y normalmente solemos recomprar en entornos pues de un poquito más de pesimismo, ¿no? De hecho, hace 2 años estaba a 9, estuvo a 17 y ahora está a 14 y pico, ¿no? Pues realmente compramos en agosto del 22, si no me equivoco, en el entorno de 9-10 dólares. Vendimos este año una cuarta parte de las que teníamos en 17 dólares y hemos recomprado unas poquitas cuando ha caído a 11, me parece, ¿no? Bueno, y ahora empiezo yo a darte caña. Porque la verdad, Samstor es una empresa que no sé cómo decirlo, me raya mucho la cabeza porque si tú la miras, es posiblemente de las grandes de royalties la que mejor portfolio tiene, tanto por activos como porque tiene muchísima opcionalidad por exploración. Tiene un montón de proyectos que le van a entrar ahora en desarrollo, como Hot Maiden, como Plat Reef también, Greenstone. O sea, es increíble. Pero no dejan de liarla y hacer cosas raras. A mí, no sé cómo lo ves, el management y todas las que ha hecho, porque es que lo de ponerse a recomprar acciones, luego endeudarse, pero ven que de repente se han endeudado demasiado y tienen que ampliar capital. Entonces ya todo lo que ha pasado. O sea, es lo de Horizon, Copa,
que no tiene, o sea, no tiene mucho sentido. Podían haber hecho un spin-off y ya está. No sé cómo lo ves. Sí, a ver, yo creo que esa es la razón por la que esté al precio que está, ¿no? Entonces, yo estoy... Bueno, en el caso de hacer recompras de acciones y luego ampliar capital a un precio más barato, que es una estupidez financiera del tamaño de una catedral, bueno, es todo es lo contrario de lo que podríamos buscar. Nosotros ya lo hemos vivido, lo vimos en su momento en Osisco. Osisco recompró a Orión acciones a 13 dólares por acción en el año 2018, si no me equivoco, que era un socio y que se quedó con algún activo, como era Victoria Gold. Y luego en el 2020, en pleno COVID, cuando realmente tenían algo de deuda, pero tampoco estaban sufriendo especialmente, hice una ampliación a 8, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó en Osisco, eso fue, bueno, desde el punto de vista financiero, una aberración, pues que os voy a contar, ¿no? Una estupidez integral, y como consecuencia de eso, Sean Rosen fue, digamos, dejó de ser CEO de Osisco, se le pasó a una filial que se llama Osisco Development, que está desarrollando proyectos, que es un poco su zona de know-how, ¿no? La parte más minera, digamos, más operativa de los negocios, y se puso a Sandip, que era un financiero puro, a gestionar Osisco, y se comprometió a que no volvería a pasar eso, ¿no? Hubo una presión fuerte de los fondos para que eso no pasara, y en ese entorno, pues Osisco pasó de 5 o 6 dólares en el momento del COVID en el que hizo esa ampliación, pues a 17, ¿no? Tuvimos la mala suerte de que este año ha dimitido el CEO y la compañía en parte ha bajado fuerte por eso. Nosotros ya os hemos comentado que desinvertimos parte, no por nada, sino porque ya el potencial era menor, a 17 dólares americanos. Y aquí el problema es que no sabemos por qué ha dimitido el CEO, ¿no? O sea, no sabemos si había algún tema financiero por detrás, o ha sido, no sé, un lío de faldas o alguna cosa de estas que internas de una compañía que enseguida hoy en día, pues obviamente se dispara y tiene sus consecuencias rapidísimas, ¿no? Entonces no sabemos qué tipo de actuación ha habido ahí, ¿no? Eso nos genera un poco de dudas. Ya acaban de fichar a un nuevo CEO, pero bueno, el compromiso de la compañía es seguir por ese camino. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente lo que dices. De hecho, nosotros no éramos accionistas de Sandstorm cuando estaba ya en el entorno de 7, 8, 9 dólares. Entonces no éramos accionistas, solo somos ahora a partir de que ha bajado de 5 dólares, porque pensamos y estamos viendo que hay una presión de los fondos para que no se vuelva a hacer ese tipo de actuaciones. Y es verdad que es cuando también el mercado pues presupone siempre lo peor, ¿no? Y cuando ellos han hecho alguna cagada como la que han hecho, pues lo lógico es que aprendan de ello, más teniendo acciones, pues para no hacerla en el futuro, ¿no? Entonces, pensamos que es más probable que mejore la asignación de capital y que no cometan este tipo de situaciones en los próximos años, a que vuelvan a repetir lo que han hecho, ¿no? Y luego el entorno para ellos es muy positivo ahora mismo, en el sentido de que, quitando la parte de la deuda financiera que tienen y los tipos de interés, es verdad que el entorno de precios de oro ahora cercanos a 2.100 la onza, tiene una cartera que, como has comentado tú, es buena. Hay un tema que no has comentado, es que en general es una cartera de coste muy bajo, lo cual es muy importante porque es el riesgo de cola de un royalty, que es que aunque la mina pierda dinero o gane poco, pues tú sigues cobrando, pero claro, si pierde durante mucho tiempo la cierran, entonces ya dejas, ¿no? Entonces, es verdad que mirar que los proyectos sean de bajo coste es importante, que esté muy diversificado por proyectos también es importante, para no tener un riesgo demasiado grande en una localización concreta. Y en principio vienen años y luego tienen potencial de exploración, un poco lo que has comentado tú, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que hay presión, se han comprometido a no hacer fechorías de las que han hecho en el pasado, y nosotros, bueno, nos gusta comprarlas cuando todo el mundo presupone que van a seguir siendo así, ¿no? Pero bueno, hay un riesgo, obviamente, ¿no? Sí, lo de Cisco, a mí me dijeron que fue por pelea con el Sherman. Pero vamos, con el Sherman, con el presidente. Pero, claro, es que hay un rollo ahí que nadie sabe qué ha pasado. Parece que dicen que el CEO lo estaba haciendo bien, pero que el Sherman, que es al final como el Godfather, que maneja todo en la empresa, tuvo algún rollo con él, alguna pelea, entonces forzaron que se fuera, pero todo el resto de la gente y los fondos no querían que se fuera. Entonces han exigido que también que se fuera el Sherman. O sea, es un rollo espectacular. No me quiero imaginar lo que debe haber habido ahí detrás. Sí, pero bueno, para mí lo más importante es que Sean Rosen esté fuera. O sea, quiero decir, me parece que en términos financieros no es un buen
directivo y bueno, los fondos pues querrán que venga alguien del perfil del que había antes, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es interesante y es verdad que Osisko es un poco diferente porque no solo tiene los royalties, también tiene participación en muchos proyectos como es Osisko Mining y Windfall, que es una de las minas más grandes que se va a desarrollar en Canadá. O sea, tiene royalties y tiene equity en proyectos, ¿no? Entonces es verdad que hay algo más de apalancamiento operativo, ¿no? Porque si Windfall, si ves el proyecto es brutal, ¿no? En términos de, o sea, tú ves el estudio de viabilidad, pero es que ya hay el doble de onzas de las que decían, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tiene también un upside muy, muy potente, en mi opinión, ¿no? Tiene una parte que es de equity, con lo cual, si salen adelante los proyectos, tienes algo más de apalancamiento operativo, porque no eres puro royalty, sino que tienes participación en equity de los proyectos, pero bueno, es que tú miras un poco los prospects están en una producción similar, están en 80-90 mil onzas las dos este año, atribuibles, tanto Osisko como Sandstorm. Osisko está más cara, pero es verdad que Osisko tiene participaciones en equity en muchos proyectos que no tiene Sandstorm. Y bueno, si miras el free cash flow que van a generar, pues realmente ambas están baratas respecto a lo que deberían de hacer en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Es verdad que en esto de la minería todo se retrasa siempre, pero en principio yo creo que tienen, y luego tienen mucha opcionalidad, tienen muchísimos royalties, muchísimas que obviamente ni se valora, ¿no? Y si solo ves el capital que han destinado a comprar activos que todavía ni se prevé que entren en producción en el corto plazo, y eso pues obviamente ya no lo vas a tener en cuenta a corto plazo, pero tiene un valor, ¿no? Sobre todo tiene una opcionalidad de que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que Sandstorm a precios de $2.100, $2.200 la onza, prácticamente donde estábamos hoy o ayer, bueno, estaba ayer en 2.070, 80, pues te puede hacer 200 millones de free cash flow. Creo que tienen 110.000 onzas de media de producción, van a tener atribuible los próximos 15 años, con un pico de 125, 130.000 onzas. Estamos hablando de 200 millones de cash flow que deberían de generar, ¿no? Entonces, la compañía vale 1.500 millones, tiene pues 400 y pico millones de deuda neta, si no me equivoco. En principio no debería tener problemas para generar muchísima caja, y si la destinan esta vez sí mínimamente bien, pues generar valor, ¿no? Y luego hay un punto aquí que no hemos mencionado, y es que venga alguien y compre esto, ¿no? Que venga un Franco Nevada y diga, oye, pues tú tienes unos activos magníficos, cotizas a un NAV ridículo, el equipo directivo no lo está haciendo bien, hago una OPA, me lo compro siendo generador de valor, porque yo cotizo a NAVs de 1.6 para arriba y tú estás a 0.8 respecto al valor de tus activos, me la compro a 1.3 y generamos valor los dos, yo amplío capital y dejo de hacer tonterías y bueno, con un tío como Lassonde o como un legado como el de Lassonde, pues que hagan cosas mejor, ¿no? Y ese potencial también está ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente, como todas, decía Buffett que si una tesis estás muy seguro de todo, pues si está barata, te gustan los activos y encima el equipo directivo es magnífico, pues probablemente algo que no estás viendo, ¿no? Porque no suele ser tan fácil, ¿no? Pero sí, aquí sabemos que todo eso está en precio y hemos entrado una vez que ya está en precio, en nuestra opinión. De hecho, eso que dices a mí me cuadraría muchísimo, que viniera Wheaton o Franco y dijeran, sí, nos lo quedamos. Pero ya te digo, mi problema es que creo que el management de Sandstorm es el típico que se cree muy listo, más listo de lo que cree, y que incluso si intentan venir a comprarlos va a decir, no queremos, porque queremos seguir aquí mandando y haciendo nuestros juguetes y comprando cosas. Pero bueno, como dices, ya está en precio, o sea, y por eso es de las que mejor portfolio tiene, y aún así de las que más barata está. Claro, y luego, para convencer a los fondos de que te apoyen en que en caso de una OPA no vayas, pues tienes que ofrecerles algo a cambio. Y obviamente es una política clara de generación de valor, en mi opinión. Entonces, bueno, yo creo que esto no es lo mejor. O sea, realmente los negocios de royalties es un negocio financiero. Es como el negocio que hago yo o el negocio que hacéis vosotros invirtiendo. O sea, es un negocio puramente financiero. Entonces, la alocación de capital es clave, ¿no? Y es verdad que estas compañías, para tener los activos que tienen y las capacidades que deberían de tener, pues han sido un desastre. O sea, es que no tiene otra explicación, ¿no? Entonces, en mi opinión, solo debería haber puntos de mejora. Osisko ya había tomado ese camino clarísimamente y estaba recomprando acciones y haciendo las cosas bien cuando tocaba y teniendo una disciplina financiera. Y en el caso de Sandstorm pensamos que el camino es ese. Muy bien. Pues con esto podemos pasar a la siguiente. La siguiente es otra empresa española, cotizada en España, una histórica de la bolsa española, que podemos decir, a ver, tampoco la llamaría situación especial,
pero que está cotizando con un descuento interesante, históricamente alto, que de hecho la analicé, la idea la cogí de José, que la compartió en Twitter, y la analicé con mis alumnos de Academia de Inversión, y me parece una idea bastante interesante, sobre todo para inversores más conservadores, porque creo que en este caso la parte baja de la tesis, la posibilidad de perder dinero, creo que es bastante baja. Es el caso de Corporación Financiera Alba, que ¿a qué se dedica la empresa? Es la pregunta, y por qué consideras que es interesante, que es una de las principales posiciones actualmente de Cima Capital. Sí, a ver, en el caso de Corporación Financiera Alba es un holding, digamos que es un holding familiar que posee varias participaciones significativas en muchas compañías. Inicialmente eran compañías españolas y luego con el tiempo, digamos que han ido desarrollando una parte de inversión más de private equity, más no tanto cotizadas, sino privadas en otros mercados, ¿no? En algunos casos de la mano de private equities, ¿no? Por ejemplo, en Naturgy a través de CVC o con KKR en otras inversiones, ¿no? Entonces, como Atlantic Aviation, etcétera. Entonces, bueno, al final, el resumen aquí es que tú sumas el valor de los activos de Alba y está por encima de 90 y la compañía cotiza a 40 y pico euros la acción, ¿no? Entonces, es una compañía que tiene poquito riesgo en el sentido que el perfil de apalancamiento del holding es nulo, o sea, tiene caja neta. El perfil financiero de las compañías que tiene y de calidad de las compañías que tiene, en mi opinión, es bastante bueno. Tiene alguna situación que nos parece un poquito peligrosa y que nos gusta un poquito menos, como es la parte de Verisur, que es una participación privada que tiene. Pero bueno, digamos que el holding de compañías en España, como es Ebro Foods, Acerinox, Viscofan, CIA Automotive, Dominion, Befesa, etcétera, son compañías que conocemos bastante bien y que pensamos que es un mix de compañías, una cartera bastante atractiva al precio al que la podemos comprar, ¿no? Que es con un 50% de descuento. Al final, Alba históricamente ha cotizado los últimos 10-15 años pues en descuentos de entre el 15-20% mínimos hasta el máximo que está ahora, ¿no? Que es más de un 50% de descuento, ¿no? Entonces, particularmente somos accionistas de Acerinox, que es una de las participaciones más importantes que tiene, y pensamos que su valor es bastante más alto del que tiene ahora en bolsa, y pensamos que el valor de la cartera está por encima de 100 euros claramente y la compañía pues cotiza con mucho descuento, ¿no? Dicho esto, no es una compañía que tenga un potencial tan fuerte como tiene otras compañías que tenemos en cartera, pero es verdad que el downside hacia abajo que vemos es muy limitado, ¿no? Esta es la típica compañía que está barata. Primero, es ilíquida, el 75% de las participaciones de la compañía pues son de la familia Marc, a través de diferentes vehículos, o bien participaciones directas de ellos o a través de Banca Marc, etcétera. Y bueno, una de las cosas que nos gusta es que, primero, que podemos comprar buenos negocios con un descuento muy fuerte, que tiene muy poco downside, muy poco riesgo, en nuestra opinión. Segundo, que la familia está constantemente comprando acciones. De hecho, han invertido entre prácticamente 110, 120 millones de euros prácticamente desde el año 2020 en compra de acciones. De hecho, compran acciones prácticamente todos los días, el presidente. Y esta es la típica compañía en la que dicen, bueno, pero que, de hecho, pues has comentado antes los compañeros y amigos de Oros, ¿no? Que la tesis de Catalana Occidente, y ellos eran accionistas también de Alba en el Fondo Ibérico y han salido recientemente porque dicen que el management no tiene ningún incentivo en reducir el descuento, ¿no? Y bueno, eso es cierto. Lo que pasa es que estos catalizadores funcionan así, ¿no? Todo pasa de golpe una vez y ya está, ¿no? Pues un poco como ha pasado con el Elecnor y Enerfin, pues parece que el Elecnor le daba igual el precio de la cotización, le daba igual aflorar el valor que tenía y de repente ha hecho una operación y todo ha salido, ¿no? Pues nosotros realmente no entendemos por qué Alba cotiza desde el punto de vista del perfil de la familia, que es una familia pues que no tiene mucho interés normalmente en que pues se sepa demasiada información de lo que hacen o dejan de hacer, o de financiera y demás. Es un perfil muy discreto, nos parece razonable, y pues tiene mucho más sentido que esa compañía no cotice, ¿no? Entonces, realmente, vendiendo una pequeña participación, o sea, digamos que podrían recomprar el 25% que no controlan con muchísimo descuento en el monto que quisieran, ¿no? Y sacarla de bolsa, ¿no? Bueno, no sabemos si lo van a hacer en el corto plazo. Nuestra tesis inicial es que el descuento se va a reducir simplemente y que seguirán componiendo a una tasa que no es especialmente buena, pero que seguirá en el futuro.
y esa combinación de que sigan generando retornos sus compañías del 7-8% y que yo las soy capaz de comprarlas con un descuento del 50%, pues nos sale una TIR razonable, ¿no? Y con poco riesgo, ¿no? Entonces, y eso con la opcionalidad siempre de que en algún momento consideren que no tiene ningún sentido cotizar en bolsa. Cosa que pensamos que ya lo saben y que puede pasar en cualquier momento, ¿no? De hecho, como he dicho, pues la familia está constantemente comprando acciones y reduciendo la liquidez, ¿no? Sí, yo añadiría que además en estos momentos Alba está bastante bien diversificada, porque hubo un tiempo, hace pues, igual más de 10 años, 10, 15 años, igual 12, 13, tenía muchísimo peso en ACS, era su principal posición de largo. Y digamos que comprando Alba comprabas ACS con descuento. Pero ahora es un holding bastante diversificado, eso por un lado, entonces no hay tanto riesgo de que alguna de las principales posiciones se desplome, y además son posiciones, empresas relativamente conservadoras. Y por otro lado, tener en cuenta que, a diferencia de otros holdings, es un holding gestionado, donde la cartera va rotando y donde ellos buscan oportunidades y lo rotan, pues cuando tienen alguna oferta, pues lo venden, cuando ven oportunidad de vender alguna parte del holding, y también cuando ven algo barato, pues compran también. O sea, la diferencia de muchos holdings que se ven que al final son participaciones estáticas. Aquí es un holding gestionado y no sé cómo ves tú la gestión. Yo creo que, a ver, no son Warren Buffett, pero bueno, no lo gestionan mal. No sé cuál es tu opinión sobre la forma de gestionar el holding de Corporación Financiera. Sí, a ver, yo creo que es mejorable en el sentido de que los retornos que han tenido, pues está ahí. Tú ves el NAV y el NAV tiene una evolución y ves el retorno medio que han tenido, y en los últimos años, o sea, en los últimos 15, 20 años no ha sido especialmente alto. Personalmente estoy de acuerdo contigo. En el momento que se quitaron la parte de ACS, que tenía un peso muy fuerte, y además es un sector que a la gente normalmente le preocupaba mucho, ¿no? Pues por todo lo que ha pasado en los negocios de construcción en España y el riesgo que tiene ese tipo de negocios, ¿no? Fijaros lo que ha pasado con un Duro Felguera, un OHL, etcétera, ¿no? Y realmente ahora tiene una cartera mucho más diversificada, ¿no? Hay un hito que nosotros pensamos que es importante, que va a ser la salida de Naturgy, que está con la que van a través de un vehículo que está apalancado y van con CVC de partner en ese vehículo. Y bueno, Naturgy, no sé si lo sabéis, pero bueno, está en un proceso ahora pues en el que plantearon la opción de escindir los negocios regulados de los no regulados. Y bueno, nosotros pensamos que en algún momento habrá una salida de esa estructura y que bueno, están teniendo plusvalías muy fuertes a día de hoy en esa estructura, y que bueno, en ese momento Alba se va a encontrar con mucha caja. Estamos hablando de que el valor actual de esa participación neto de deuda son más de 800 millones de euros, que es, creo que cubre el 25% que no tiene de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, podría darse el incentivo a que pudieran plantearse la opción de excluirla o no, si están estos múltiplos, ¿no? O sea, si están estos descuentos y puedes hacer una oferta y llevártela. Una forma de mejorar la rentabilidad que tendrían ellos, ¿cuál es? Pues obviamente recomprar acciones, ¿no? Como eso es difícil porque es ilíquida, pues la única forma que tendrían es, en caso de hacer una desinversión fuerte, que como digo, pienso que en los próximos años va a haber alguna, pues podrían plantearse excluirla, ¿no? Entonces es una cosa que, hombre, no es la base de mi tesis, pero no descartaría que estuviera ahí. Y de hecho, si puedo, desde un punto de vista activista, pues lo estoy empujando todo lo que pueda, ¿no? Si puedo mostrarle a alguien los efectos de eso, pues para que se lo planteen, ¿no? Porque tiene mucho más sentido utilizar esos fondos para eso que para... Si te puedes comprar, puedes aumentar, o sea, en vez de aumentar la participación en Acerinox o en Viscofan a medida que bajan y tú vas comprando más acciones, pues puedes recomprarte tu holding comprándolas a mitad de precio, pues obviamente generas muchísimo más valor, ¿no? Nosotros pensamos que en algún momento no tendrá sentido que cotice probablemente, y que probablemente si eso se da, será en un momento en el que haya un cash out por una operación relevante, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que está ahí. La otra es que la bolsa española está yendo bien, estaba muy barata. En general, lo normal es que cuando la evolución en bolsa es razonable, la bolsa española, el descuento se va estrechando, y lo normal es que se vaya pues al 30, 25, 30%, que es lo natural para un holding así, y eso debería de explicar pues una revalorización bastante relevante para nosotros. Muy bien, tesis bastante sencilla, rápida de explicar, un negocio simple. Y Adrián,
pasamos a otro más complicado, que requiere un mayor círculo de competencia. Así es. Pasamos a Faes Farma, otra española bastante mítica. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves a esta mítica española farmacéutica? Bueno, el caso de Faes Farma es una compañía, es la típica compañía farmacéutica española que inicialmente era una licenciataria, ¿no? Pues digamos que tenía licencias de grandes farmacéuticas extranjeras y lo que hacían eran pues distribuir en España, ¿no? Entonces tenían ese negocio local de distribuir licencias de terceros, ¿no? A lo largo de las últimas décadas hicieron un desarrollo de patente propia como fue Vilastina, que fue un hito para ellos, en el cual siguen estando, o sea, siguen vendiendo en muchos países todavía con patente, y la compañía, pues hombre, ha pasado, si miráis los últimos años el beneficio neto de la compañía, pues no sé, hablo de memoria, pero ha pasado de ganar 15-20 millones hace 15 años a ganar 100 que está ganando ahora, ¿no? Anualmente. Entonces, una compañía que vale 900 millones de euros prácticamente, 900 y pico, prácticamente 1000 ya, a día de hoy. La compañía, pues está más o menos a un múltiplo de 10 veces beneficios. Y lo que nos gusta de esta compañía es que pensamos que está barata, un múltiplo medio de una farmacéutica con productos propios, etcétera, pues porque no es una pure pharma, o sea, no es puramente una farma, porque tiene el negocio de farma, luego tiene un negocio de alimentación animal, y luego también compró algún tema de farmacia, pero más de OTC, de marcas, ¿no? Entonces, bueno, la compañía en general no lo ha hecho bien históricamente, ya os digo, el crecimiento, cuando ha hecho adquisiciones las ha hecho múltiplos razonables, pero estratégicamente, pues para el típico inversor en farma, pues es una compañía que entre que es pequeña, que no es puramente farma, etcétera, pues en mi opinión eso explica que cotice como cotiza, ¿no? Entonces, cosas positivas de la compañía, hombre, ya os he dicho, está un múltiplo bastante atractivo, obviamente, la compañía ha pasado de 5 euros y pico que estaba hace nada, hace un año y medio, 2, pues está ahora a 3, y entonces una compañía que está a un múltiplo muy atractivo, no tiene deuda, tiene caja neta, y la compañía ha realizado todas las inversiones industriales importantes que debe hacer en los próximos 15-20 años, ¿no? Tenía una planta y la ha sustituido por una planta nueva en Derio, en la que ha invertido prácticamente 200 millones de euros, unos 180 millones de euros, que es una planta que le va a dar muchísima capacidad industrial para aquellos productos suyos que ahora mismo le producen terceros, como son las cápsulas blandas de calcifediol, etcétera. Y entonces es una compañía que en los próximos años va a tener una parte de mejora que es operativa pura industrial, que es concentrar toda la producción de sus productos en sus propias plantas, incluso producir para terceros otros productos, en la planta de Derio, en la que han hecho una inversión muy fuerte, como he dicho. Luego han hecho compras en el extranjero, en laboratorios y farmacéuticas, pues en Centroamérica, en Oriente Próximo, etcétera, donde va directamente y vende sus productos, como es la Vilastina, como es el calcifediol, como es la mesalazina, etcétera. Entonces y es un modelo de negocio que nos gusta, porque concentra la mayor parte del beneficio en el negocio industrial aquí, vende el producto ahí, no tiene ese riesgo muchas veces de concentrar el beneficio en la filial y que sea difícil de repatriación, etcétera, ¿no? Entonces, es una compañía que por un lado tiene crecimiento. Es verdad que tiene un hito que es relevante, y es que su mayor mercado para Vilastina, que es Japón, se pierde la patente en el 26 y eso impactará, y entiendo que es la otra parte que hace que el mercado la tenga un poquito con dudas, pero tiene mucho crecimiento en la parte de calcifediol, que vende 45 millones de euros en España y lo está licenciando por toda Europa, y ahora mismo tiene un mercado de crecimiento bastante fuerte por ahí. Entonces, bueno, pensamos que la compañía tiene nuevas formulaciones para crecer en Vilastina, como es la pediátrica, como es el colirio, o sea, avances que están haciendo en nuevos productos, en nuevos mercados. También es verdad que van a entrar con Vilastina dentro de poco en el mercado chino, que también es un mercado muy relevante. Tienen mucho crecimiento en el mercado brasileño, en el que tienen una cuota todavía pequeña. O sea, es una compañía en la que tiene producto patentado, productos con crecimiento, está un múltiplo atractivo, no tiene deuda y ha hecho las inversiones a nivel industrial fuertes para los próximos años. Entonces, en nuestra opinión, no se justifica el múltiplo al que cotiza, y pensamos que hay una pata, que esta es una pata un poco similar a lo que hemos comentado en las compañías de royalties, que es la parte de alocación de capital, que históricamente no lo han hecho bien, y es que pagan un dividendo scrip ampliando capital. Eso se han comprometido a dejar de hacerlo en el futuro. De hecho, este año ya han recomprado el 50% de lo que han ampliado para pagar el dividendo, y hay un hito histórico en Faes, y es que Faes tradicionalmente no tenía ningún inversor dominical, o sea, con un peso relevante de la compañía. De hecho, todo el consejo tenía un 2% de la compañía, y ahora pues han entrado
por un lado, un grupo familiar, el grupo de Mayoral de Málaga, que ha entrado con un 5%, y por otro lado ha entrado Alantra con el fondo EQMC, y pensamos que van a poner mucho orden y van a presionar para que la asignación de capital sea mucho más eficiente y bueno, no descartemos que aquí pueda haber en el futuro pues recompras de acciones, un spin-off del negocio de alimentación animal, que por sí solo pensamos que lo pueden colocar a valoraciones bastante más altas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que aquí es una compañía en la que hay mucho espacio para el activismo y, de hecho, pues dentro de nuestras pequeñas posibilidades, pues lo movemos todo lo que podemos, ¿no? Intentamos reunirnos con nuestros inversores y hacer frente común para ver qué se puede hacer y cómo mejorar y aflorar valor aquí, ¿no? Y con esto terminamos la parte de ideas y pasamos a algún error, que como siempre decimos no tiene por qué ser una empresa concreta, que lo puede ser, pero también nos gustan errores conceptuales. Sí, bueno, a ver, errores, la verdad es que todos los años tenemos varios. O sea, quiero decir, esto, para quien se dedica a esto ya sabe que esto no va de no cometer errores, sino de que sean menos que los aciertos y de menor magnitud, ¿no? Nuestro error más grande histórico ya lo hemos comentado alguna vez yo creo aquí, que fue el ejemplo de Safestyle, que de hecho este año prácticamente se ha ido a la quiebra, esta compañía, que nosotros ya en su momento ya pudimos desinvertir. Y este año, pues yo creo que el error más grande que hemos cometido probablemente sea el de Kistos, en la compañía de gas inglesa, que por un lado ha salido todo mal, quiero decir, por un lado el impacto fiscal de las medidas en Holanda y en UK, que ha sido criminal, porque te expropian la mitad de la compañía doblándote los impuestos, ¿no? Con lo cual, bueno, no es que sea un error nuestro, pero bueno, es algo que podía pasar en el entorno de los precios de gas que había el año pasado. Luego encima, pues donde podían tener algún discovery bueno de gas, pues no era comercial y no es atractivo. Digamos que todo en general le ha salido mal, ¿no? A la compañía. Pero por detrás de eso subyace un riesgo, ¿no? Y es que en las compañías cíclicas, nosotros siempre lo recalcamos, hay que comprarlas en entornos bajos de ciclo, ¿no? Y el año pasado era un entorno brutal de ciclo para ellos porque estaban a una vez beneficios con los precios del gas como estaban. Y siempre que miras esas compañías, pues piensas que, bueno, a nada que dure 6 meses, pues esto ya es imposible que pierdas dinero, ¿no? Pues ha tenido los impactos que ha tenido en general. En este tipo de sectores, además que son críticos como es el de la energía a nivel social y demás, los momentos altos de ciclo, aunque parezcan muy baratas, hay que tener mucho cuidado porque se dan esas situaciones de medidas políticas excepcionales, de limitaciones de precios, de impuestos, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues es que ha salido todo mal, es la realidad. Ha declinado los pozos más rápidos algunos de lo que se esperaba, ¿no? Los descubrimientos, el resultado ha sido negativo y encima te han expropiado la mitad de la compañía vía impuestos, ¿no? Pues eso obviamente pues es un desastre, ¿no? Y luego tenemos alguna compañía francesa que por ahora es un error porque estamos perdiendo dinero, como es el Enea Santé, que es un gestor de residencias de ancianos francés, en el que entramos después de una caída del 50%, pues porque estaban quebrando tanto Orpea como Corian, y esta era una compañía familiar con menos deuda, que está cotizando a múltiplos atractivos. Pensábamos que los riesgos que han tenido esas compañías en esta compañía iban a ser menores, un poco por lo que hemos comentado antes, de ser una compañía familiar y de tener el foco más en la supervivencia del negocio y que sea sostenible a largo plazo que maximizar la rentabilidad de cada residencia en cada momento, ¿no? Y hacer las cosas que hizo Orpea. No sé si sabéis el caso de Orpea, ¿no? Pero se escribió un libro denunciando el mal servicio, el maltrato a las personas y bueno, la compañía ha quebrado. Y bueno, y en esta compañía, pues no sé si será un error. Nosotros empezamos a comprar un poquito más arriba, estamos perdiendo dinero, pero de hecho les veo la compañía la semana que viene y pensamos que tiene potencial y que puede que no sea un error a largo plazo, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Que se puede transformar el típico error en una oportunidad, ¿no? Esa tuvo también un documental, ¿no? Y fue un escándalo muy, muy, muy sonado en Francia. Sí, fue un tema socialmente, claro, estamos hablando de que se, digamos, maltrataba a los ancianos en las residencias para maximizar la inversión, ¿no? Pues añade este cóctel de personas de avanzada edad, maltratadas, un capitalista avaricioso, bueno, ya sabéis, ¿no? Esto da para un salvados, ¿no? En versión francesa. Pues entonces, pues eso ha pasado. Y bueno, nosotros hemos sido aquella compañía, nos gustan los sectores en los que empieza a sufrir todo el mundo. Hay dos grandes riesgos en esta industria. Uno es la parte financiera, pues por la parte inmobiliaria de las residencias, que tienen cierto apalancamiento y los costes pues se han disparado. Y tiene otra pata que es
que el negocio se vuelva más complicado por el hecho de que pues los requisitos a nivel regulatorios de atención a cada anciano, número de asistentes o de personas o de enfermeros que tienes que tener para atender a los, pues digamos que a nivel de costes pues sufran, ¿no? Pero bueno, buscar aquella compañía que tiene menos deuda, que es familiar, que históricamente ha hecho las cosas bien y que está en un entorno, en un sector en el que nadie quiere estar, pues normalmente a largo plazo suele dar buenos resultados, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo, o sea que, que realmente tenemos una pequeña posición en la que estamos perdiendo dinero, pero pensamos que quizás está mejorando aún la situación y bueno, en eso estamos, ¿no? Lo de Quistos, yo por suerte la compré hace mucho tiempo, entonces de hecho no le pierdo dinero, estoy en break-even. Pero para mí el error fue no vender muchísimo a 600 y pico en máximos con el gas de loco, que todo el mundo pensaba que nos íbamos a morir, el invierno. Yo vi clarísimo que no iba a pasar y me arrepiento muchísimo en ese sentido. Pero sí, tienes razón, ha salido absolutamente todo mal. Sí, a ver, hay un componente de suerte pero bueno, el que ha analizado minas y compañías de petróleo y de recursos naturales ya sabe que esas cosas pueden salir mal, ¿no? Pues que vayas en Benriach y no haya nada o no puedas obtener nada. O sea, eso es así. Hombre, aquí hay un punto que yo personalmente creo que si no hubiera pasado el tema impositivo, pues estaríamos en otra situación. No tiene ningún sentido que el gas haya pasado de 350 a 35 y no hayan retirado esos impuestos especiales y demás. Pero bueno, la situación es la que es y ya está, ¿no? Entonces, en general, las compañías cíclicas de este estilo, sobre todo si son temas críticos a nivel social, comprarlas en momentos altos de ciclo, por mucho que el PER, bueno, lo que dicen, ¿no? Las compañías cíclicas, cuando el PER más bajo está es cuando son más peligrosas, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ¿no? Y nosotros intentamos evitarlo, nos gusta comprar más abajo que arriba, en general en Oil and Gas hemos hecho muchísimo dinero los últimos años, pero en este caso, pues era tan barato, ¿no? En un momento dado que decías, bueno, es que esto, ¿qué puede salir mal, no? Pues aquí está lo que puede salir mal, todo. Nada, es que fue una locura extrema lo de los impuestos. De Reino Unido aún me lo esperaba, pero en Holanda me han fallado muchísimo. Siglos de tradición comercial, de imperios comerciantes, para nada. Increíble. Dicho esto, todo el mundo es muy negativo y hay una potencialidad de mejora a nivel fiscal clara. Ha habido un cambio de gobierno en Holanda. En Reino Unido se comentó que se iban a echar para atrás esos impuestos. Hay mucha gente que es negativa por el hecho de que los laboristas parece que van a ganar las elecciones el año que viene y que los conservadores no lo han hecho, ¿no? Yo personalmente creo que estaban esperando a ver si el invierno era duro o no antes de hacer ese cambio, para no tener que volver a subirlos después, ¿no? Si venía otro invierno de precios ridículamente altos, pero yo creo que debería ajustarse, ¿no? Al final, tarde o temprano. Pero bueno, desde luego eso no está en precio, el hecho de que puedan retornarse a tasas impositivas mucho más razonables. Sí, de hecho yo por eso lo mantengo, porque llega con que lo quiten o que hagan cualquier cosa, ¡pum!, ya está, ya va a volar. Muy bien. Y para terminar, hablando de inversiones, una tesis que en este caso salió bien, que no, el caso también es que no forma parte de Cima Capital, porque Cima Capital es un fondo long only, es decir, que solo hace posiciones largas, no hace short selling, pero en tu caso, que además lo comentaste, está muy bien explicado en el canal de YouTube de Juan Ramón Rayo, que os lo recomendamos, te pusiste corto de EIDF, que está en un sector que controlas mucho, es también una empresa española de energías renovables. ¿Nos puedes comentar brevemente el caso? Sí, bueno, yo siempre que hablo o doy clase a mis alumnos en UFM o en OMA o en el IEB, siempre digo que el value investing pues te vale para escuchar una idea de una compañía, analizarla y darte cuenta que algo parece que está mal y que no refleja la realidad y que vale mucho más de lo que está cotizando, porque eso pasa. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? Pues que, oye, en esta vida en la que vas teniendo reuniones con muchas compañías, de repente hablas con una compañía y dices, joder, esto, qué difícil es justificar esto, ¿no? Y demás, ¿no? Y en este caso, pues lo que pasó fue algo así, ¿no? Realmente a mí me llegó esto un poco por suerte, ¿no? Yo ya conocía a la compañía, ya había estado con ellos, viendo los números que daban y demás, me parecía que crecía muy fuerte, que entraría competencia, que estaba cara y no la había mirado.
Pero de repente un amigo pues me comenta que otro amigo suyo, pues un amigo común, pues había hecho una inversión relativamente fuerte y que la compañía le gustaba y había estado con la compañía y demás. Entonces, pues ya, bueno, me generó la cosa de mirarlo, ¿no? Por pura curiosidad, ¿no? Y realmente era una compañía que cuando lo empecé a mirar dije, hombre, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de valoración. Inicialmente me dio la sensación de que estaba absolutamente sobrevalorado y que había... Pero esa no suele ser razón suficiente para estar corto una compañía, pues porque una compañía sobrevalorada pues puede que no haga nada en 10 años y dentro de 10 años pues ya esté bien valorada, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que bajar y bueno, y el tiempo va en tu contra siempre, porque una compañía a medida que va generando retorno pues lo va reinvirtiendo y no tienes por qué ganar dinero, ¿no? Pero analizando la compañía un poquito más en detalle, pues enseguida vimos que había cifras publicadas que no se sostenían por ningún lado, ¿no? Entonces ellos, bueno, básicamente en 2022 decían que iban a hacer unos 70 millones de EBIT de beneficio operativo, habían hecho 30 y pico en el primer semestre, pero analizando las cuentas un poquito más en detalle vimos que había una serie de filiales que desconsolidaban y a las que facturaban desde la matriz y por lo tanto no, al desconsolidarlas no tenían que anular esos ingresos y esos beneficios, no los compensaban por ser a sí mismos. Y entonces, bueno, nos llamó un poco la atención. Entonces empezamos a estudiar un poco más la situación y vimos que esas compañías que desconsolidaban tenían participaciones claramente de control, ¿no? Del 91% en algunos casos, del 75% en otros, ¿no? Entonces, bueno, de repente te das cuenta pues que la compañía está facturando a filiales que no consolida con un efecto magnífico, que por un lado te metes unos grandísimos márgenes a nivel consolidado y encima te quitas la deuda porque la deuda está en los parques que están desconsolidados, ¿no? Entonces eso es una alteración de la realidad contable que ópticamente hace que parezca que tu negocio es mucho mejor de lo que es, ¿no? Significa que prácticamente todo tu margen y tu beneficio por construir parques para terceros te lo hacías a ti mismo, con lo cual con unos márgenes altísimos, prácticamente márgenes del 50-60% en tus propios proyectos, cuando los márgenes de la competencia en esta industria pues están en el 6, 7, 8%, por lo tanto estás generando un retorno enorme a nivel de márgenes en tu negocio principal, obviamente condenando a la filial a tener un retorno sobre el capital empleado desastroso, porque claro, si le has producido tú con esos márgenes, él ha comprado un activo carísimo, ¿no? Y la deuda estaba en esas filiales, ¿no? Entonces ya eso contablemente nos dio la pista de que había algo que estaba mal y encima cuando vimos los activos, empezamos a analizar los activos en detalle, pues había alguno que estaba abandonado, no se había construido, o sea, que decir, ya era algo absolutamente desastroso, ¿no? Entonces una compañía que valía 1.800 millones de euros y decía que iba a hacer 70 millones de EBITDA, que ya estaba y que tenía una deuda de 40 millones, decían, pues tenía un EV de prácticamente 1.900 millones y iba a hacer 70 o 80, 90 de EBIT, pues parecía que estaba a 20 veces EBITDA, o más o menos, o sea, iba a hacer 80, 90 de EBITDA, parecía que estaba no, a 20 y pico veces EBITDA, pero realmente estaba mucho más allá, ¿no? O sea, realmente el EBIT, cuando intentaron hacer una ampliación de capital para salir al continuo, pues le exigieron que lo auditara Price, una Big Four, y en la auditoría Price pues sacó a relucir la realidad, y es que el EBIT en vez de 70 millones en el año había sido de -1 y que la deuda en vez de 40 millones era de 150 y bueno, pues la compañía lo que ha pasado es que se ha ido de 1.800 millones de valoración a 200, ¿no? Y eso es algo inevitable, pues porque estaba absolutamente inflado el valor, no tenía ningún sentido, no había forma de justificarlo por ningún lado y luego pues que está por ver qué va a pasar en el futuro con la compañía, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, no se justifica que siga valiendo 200 millones, pero bueno, están haciendo muchas cosas la compañía, un poco difusas, venden activos, amplían capital, entran nuevos accionistas a precios muy raros, o sea, son cosas que veremos qué pasa. Yo creo que están intentando salvar la situación como puedan, pero vamos, desde el punto de vista del negocio, si lo miráis los resultados semestrales que se publicaron hace poco, pues está perdiendo 6 millones al semestre, con lo cual es un negocio en pérdidas en el que hay muchísima competencia, muy pocas barreras de entrada, y que el boom que hubo de demanda el año pasado pues se ha diluido ya, un poco por lo que hemos comentado antes con lo de Quistos, ¿no? Los costes de la electricidad han caído mucho, ya no tiene tanto sentido meterte en un proyecto de autoconsumo y bueno, y la compañía pues va camino de cero, ¿no? Y con la deuda que tiene y demás, haciendo cualquier métrica tradicional de valoración, te sale que vale cero, porque tiene EBITDA negativo, vale 200 millones en bolsa y tiene 150 en deuda, pues ya me diréis vosotros cómo se justifica un enterprise value de 350 millones con EBITDAs negativos, ¿no? Pues
y con las sospechas de que la contabilidad se ha hecho mal, etcétera, ¿no? Pues es toda una maraña en la cual pues todo lo que no sea cero será difícil de obtener, en mi opinión. Pero bueno, esto ya lo veremos con el tiempo, ¿no? Ahí, en esta batalla nosotros ya no estamos. En estos casos, ya más allá de la contabilidad, cuando vemos una empresa que está en un sector ultra competitivo, un sector de moda donde más o menos el producto es el mismo, puede tener ligeras diferencias en modo de negocio, pero tampoco cambia mucho. Cuando vemos un negocio así, que está ganando mucho dinero y está creciendo muchísimo, una de dos. Esto pasa más del 90% de las veces. O no es sostenible, en plan que se ha subido a la ola y lo están haciendo muy bien, pero esto va a acabar. O no es real. Y en este caso, pues, no era real, pero hay casos que puede ser real, pero no ser sostenible. Hay que también tenerlo en cuenta. De empresas que pues lo hagan bien, se suban a la ola y tomen muy buenas decisiones empresariales, pero si son, al final, lo que acabas de decir, negocios poco diferenciados, donde hay mucha competencia y están entrando cada vez nuevas empresas, pues esos resultados no pueden durar, salvo que la empresa tenga alguna ventaja competitiva, que no es el caso. Totalmente. De hecho, ya lo decían, o sea, muchísimos inversores ya lo dicen, ¿no? Los sectores de muchísimo crecimiento, pues tienen mucho riesgo, porque el crecimiento atrae, bueno, es la magia y la virtud del capitalismo, ¿no? El crecimiento atrae competidores, atrae nueva inversión. Cuando todos nosotros vemos que un sector tiene mucho crecimiento, pues somos los primeros, todo el mundo quiere participar de ello y el ser humano es así, ¿no? Pues atrae capital, ingenio, nuevas formas de hacerlo, y o tienes algo diferente que te proteja y que te haga mantener ese negocio, o es muy difícil que se sostengan las rentabilidades, ¿no? Entonces, bueno, por eso a Peter Lynch le gustaban las compañías de crecimiento en sectores de no crecimiento, ¿no? Porque eran compañías que crecían porque hacían algo mejor que los demás, pero en un sector en el que no atraía capital, ¿no? Y en este caso, quitando lo que comentas tú, quitando un poco la parte de que pudiera haber algo que esté mal hecho, cualquier fraude contable, cualquier cosa que pudiera cometer una compañía, sino centrándonos simplemente en compañías que cotizan a múltiplos súper exigentes, pues hay un riesgo muy fuerte, obviamente, siempre. Muy bien, pues después de este repaso a diferentes tesis de inversión y algún error, vamos con las preguntas cortas. Y la primera pregunta de esta nueva tanda es que te definas en 2 o 3 palabras. Esa pregunta, la verdad que si os parece, os voy a devolver la bola, ¿no? Porque a mí no me gusta definirme a mí, no me gusta hablar de mí mismo. Me resulta, primero, incómodo, segundo, me da vergüenza, y tercero, es poco objetivo. Así que prefiero que me defináis vosotros en 2 o 3 palabras y os devuelvo la pelota. Venga, yo voy a decir una persona tranquila y yo voy a decir una definición que no es mía, fue una definición que surgió en la noche andorrana, cuando te querías marchar a casa a descansar, y hubo una persona que dijo, no puedes marcharte, que eres una leyenda. Pues ya está. Esas 2. Brutal, absolutamente brutal. Totalmente fuera de lugar, desde luego, pero fue gracioso, la verdad. No sé si quieres añadir alguna palabra, Adrián. Sí, estoy de acuerdo con la pregunta. Ya pausado. Pausado, muy bien. Un personaje histórico. Un personaje histórico, pues a nivel internacional diría que Fouché, el político de la Revolución Francesa, que fue un auténtico superviviente en el que supo navegar por la parte del directorio revolucionario, la Revolución Francesa, el imperio de Napoleón y luego la restauración borbónica, y siempre con influencia y bueno, en un entorno en el que rodaban cabezas a diestro y siniestro, él siempre se mantuvo en cualquier entorno con influencia, poder, vamos, una capacidad de supervivencia espectacular, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante de este autor que no me sale ahora mismo, Zweig, que es muy bueno, que es Joseph Fouché, y lo recomiendo.
Y si fuera un español diría Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que era un anarquista es un libro que me leí hace poco, un anarquista de la Segunda República Española, que fue el último alcalde de Madrid antes de la llegada del bando nacional, y que fue un ejemplo, es el típico político un poco, me recuerda un poco a este presidente que había de Izquierda Unida, Anguita, ¿no? Un poco en las antípodas ideológicas de lo que soy yo, o de mi forma de pensar, pero de estas personas que son absolutamente fieles a su forma de pensar, ¿no? No son un poco incorruptibles, ¿no? Y en el caso del Ángel Rojo, pues fue una persona que paró las matanzas en las cárceles de Madrid por parte de los grupos un poco revolucionarios comunistas, pues que entraban en las cárceles y mataban a cualquiera que tuviera familia o posibilidad de ser favorable al bando nacional, y que se comportó de una forma excepcional, ¿no? De hecho, cuando llegó Franco a Madrid y fue detenido, luego fue puesto en libertad a los años, y cuando murió, pues fueron miles de personas a su boda, muchos del bando nacional, etcétera, ¿no? O sea, fue una buena persona en un bando perdedor, pero fiel a sus principios. Y me parecen esas historias que son dignas de ser leídas. A su entierro, dijiste a su boda. Ah, a su entierro, sí, efectivamente, a su entierro. Cuando murió, ya muchos años después, durante el franquismo, ¿no? Pero fue una persona, era anarquista, ¿no? Pero bueno, fue espectacular. Digamos que se jugó su propia vida para salvar a personas que eran sus enemigos, realmente en una guerra, ¿no? Que eran detenidos, ministros, etcétera, ¿no? De hecho, fue condenado y luego intercedieron por él algunos de aquellos a los que salvó en su momento, ¿no? Y me parece una historia, bueno, interesante. Es una persona muy poco conocida. Se le llama el Ángel Rojo. Fue el último alcalde de Madrid de la República. Se llama Melchor Rodríguez. ¿A qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? No sé si habría podido dedicarme, pero desde luego si me dijeras a qué me hubiera gustado dedicarme si no me hubiera dedicado a la inversión, otra cosa que hubiera podido es haber sido de estas personas que hacen expediciones marinas por el mundo, ¿no? Y van o biológicas o bien de documentales, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho el submarinismo y bueno, la posibilidad de viajar por el mundo y hacer digamos que ir a grabar especies diferentes a nivel documental, a nivel biológico y demás, me hubiera encantado. Me parece un mundo espectacular, ¿no? Otra cosa es que hubiera podido, ¿no? Animal favorito. Y no vale gato perro. No, mi animal favorito es el tiburón. Realmente me encanta el submarinismo y es un animal que me parece hipnótico, vamos. Es un animal, no sé, me parece especial. No es especialmente inteligente, de hecho es poco inteligente, pero bueno, el tiburón blanco, por ejemplo, vamos, me parece... Intenté verlo cuando estuve en Sudáfrica, en Gangs Bay, con la jaula. He buceado varias veces con tiburones de arrecife más pequeños, haciendo submarinismo, pero me parece, vamos, un animal que me gusta mucho. Un lugar para ir de vacaciones. Un lugar para ir de vacaciones. Pues en general te diría que si es en verano, diría que España, porque siempre que he estado en el extranjero, en zonas tropicales, de playa y demás, siempre pienso que está sobrevalorado. Te vas a Islas Seychelles, te vas al Caribe, te vas a cualquier sitio de esos y en el fondo, como en España no está en ningún sitio, como una playa española no está en ningún sitio, ¿no? Y bueno, ya puestos que Paco es gallego, pues diré que la costa gallega, ¿no? Es difícil encontrarla con buen tiempo, pero espectacular en cuanto a bonita, gastronomía, etcétera, ¿no? Eso que Adrián ya ha dejado de ser gallego, ahora es búlgaro. Así es, ahora soy Adrián Godasov. Bueno, eras argentino, que es medio gallego y medio italiano, es verdad. Argentino, claro. Un momento histórico favorito. Bueno, un poco relacionado con lo que hemos comentado los personajes, la Revolución Francesa. Personalmente siempre me ha atraído mucho y he leído todo lo que he podido sobre la Revolución Francesa y me apasiona, vamos. Me parece una época histórica, en parte porque es moderna, en parte por lo sanguinaria y dura que fue y los grandes giros, ¿no? De cómo la revolución, bueno, pues los jacobinos, los girondinos, cómo los grandes revolucionarios como Marat, como Danton, como Robespierre acaban siendo víctimas de sus propios guillotinas y su propia dureza, ¿no? De la propia dureza de la revolución, ¿no? Como los propios héroes acaban pasando por
por la guillotina y los giros que va dando la revolución, ¿no? Me parece, como época histórica, me parece de las más interesantes para estudiar y para leer. Y para terminar, un libro de temática no financiera que te haya marcado. Bueno, la verdad que me haya marcado no lo sé, pero que me gusta mucho la novela de espionaje y bueno, hay un libro que me gusta mucho concretamente que es El espía que surgió del frío, que es de John le Carré, que es un libro, una novela sobre la época de la Guerra Fría, ¿no? Y este espionaje entre Occidente y la URSS y que vives en el engaño constante, ¿no? Que tú estás espiando para uno y no sabes si quien te pasa la información a su vez está espiando para el otro y es como un juego constante, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama El Topo, que también es de un libro de Le Carré. Bueno, ese tipo de novela de espías me gusta bastante. Y en concreto esa me gustó mucho. Yo la verdad es que no la vi. ¿Tú, Adrián? Tampoco. Pues la película es muy buena, El Topo. Es una película de cómo un espía inglés que viaja a Hungría pues es asesinado y luego empieza pues todo el entramado, ¿no? de espionaje y contraespionaje dentro de la época de la Unión Soviética, ¿no? Y los servicios secretos ingleses. Pues con esto ya pasamos a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? ¿Qué he aprendido este último año? Pues que no sé si lo he aprendido, pero desde luego me he reforzado en que tener previsiones macroeconómicas sirve de poco. O está bien a nivel intelectual, pues tener curiosidad y demás, pero predices nada. Eso desde luego. Y eso principalmente, ¿no? Y luego, pues compañías que he mirado, sectores pues que he tenido que estudiar, pues, y que estoy en ello, pues como hemos comentado antes, ¿no? Pues sectores como el sector de las residencias de ancianos francesa o negocios más financieros que hemos visto este año, como Flatex de Giro, como aseguradoras, etcétera. En general, pues más relacionado con negocios concretos, ¿no? Y entender sectores, etcétera. Pero bueno, principalmente eso. ¿Y qué estás intentando aprender actualmente? Pues básicamente lo mismo, ¿no? Realmente, últimamente estoy intentando dedicar un poco más de tiempo a partes, digamos, de estrategia de negocios, ¿no? Y de poner más foco en el enfoque estratégico de los negocios y de por qué las compañías pues mejoran o empeoran y qué tipo de, ¿no? Porque al final, pues yo siempre me he definido como bastante deep value, en el sentido de que me encanta comprar barato y a veces pues eres un poquito pones menos foco en la calidad de los negocios, etcétera, ¿no? Y bueno, aunque probablemente no sea el mejor momento para pasarse a quality, ¿no? Como he visto en muchos casos, pero sí poner foco en por lo menos que te ayude a desestimar aquellos negocios en los que ves que realmente hay muy pocas barreras, ¿no? Y me gusta, pues, sobre todo entender sobre negocios, ¿no? Y decisiones estratégicas, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues, José, muchas gracias por venir por el podcast por tercera vez. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues nada, yo daros las gracias tanto a Paco, con el que tuve el placer de estar recientemente en Andorra y además pasamos un buen rato y compartimos ideas y la verdad que estuvo muy bien. Y a Adrián, que obviamente pues en su día le vi y nos vimos físicamente alguna vez, hace tiempo que no, porque sé que es un expatriado, pero nada, agradeceros el que me hayáis invitado, espero que haya una cuarta vez, que sea con magníficas noticias y con más ideas y nada, y agradeceros la labor que hacéis, ¿no? De formación financiera y de divulgación, que siempre es fundamental, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo. Adrián, ¿tienes algo que añadir? Sí. Ya Añade. Ya estáis tardando todos en leeros el libro de Fouché, de Stefan Zweig. Jeje. Muy bien. ¿Algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene.
Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.